¿Un desarrollador que no sepa ni de arquitectura ni de testing se podría Ujú. considerar senior o senior? Perdón. A ver, yo creo que no, porque al final una persona que no entienda de testing automático va a crear un software que no va a ser del todo fiable. Y aparte del testing automático, también te pone en disposición de crear un software que sea fácil de cambiar en el futuro. Muy buenas y bienvenidos a Los Androides. Hoy tenemos a Jorge Sánchez Fernández, Churcho Dev. En 2012 empezó a trabajar como programador. Ahí aprendió buenas prácticas en programación y con el tiempo descubrió que estas, mira tú por dónde, se podían extrapolar al resto de lenguajes. No sé si era Visual C o el Visual Basic, era algo de Visual había por ahí. No me acuerdo, hace poco que estaba leyendo uno de tus newsletters. Pero bueno, a día de hoy enseña esas buenas prácticas en sus cursos sobre Clean Architecture y Testing. Y por supuesto, este conocimiento lo transmite a través también de su newsletter, pero mejor que nos cuente él. Así que, bienvenido, Churcho. ¿Quién eres y cuál es tu background? Hola Gaby. Nada, en primer lugar, muchas gracias por invitarme a tu podcast y muchas gracias por la presentación. Y nada, de mi background, pues contarte un poco desde el principio. Yo llevo 21 años trabajando. Yo no hice la carrera, yo estudié un módulo de grado superior, los que había entonces, que aparecieron nuevos. Ahora creo que hay desarrollo multiplataforma y web, pero en su momento solo había uno. Y como parte de ese módulo hice prácticas en una empresa, que es en la que me quedé, y en esa empresa entré en 2002 y se trabajaba con Visual Basic 6. Dale un like, deja un comentario, suscríbete y disfruta del contenido. Entonces, bueno, yo tuve la suerte en esa empresa de que me asignaron un tutor que se llama Pablo Conesa y me enseñó pues mucho sobre diseño de software, código mantenible, código que sea fácil de leer, testing automático. En definitiva, me enseñó unas bases que yo en principio no valoré lo suficiente, porque para mí era lo habitual, era lo que entré en la empresa, me lo empezaron a contar y para mí era lo normal. Y entonces, bueno, cuando me di cuenta de que no era tan normal el tener ese conocimiento, fue cuando 8 años después de entrar en esa empresa me quedé en paro, porque la empresa cerró por la crisis del 2008-2010. Y entonces, bueno, lo que sucedió es que yo me vi en el paro, teniendo que buscar trabajo y con una experiencia en una tecnología como Visual Basic 6 que estaba totalmente obsoleta y que por aquella época, en 2010, pues no se pedía. Ya llevaba mucho tiempo, unos cuantos años, .NET, y entonces yo traté de pasarme a .NET un poco por cercanía, al ser una tecnología también de Microsoft. Y bueno, pues recuerdo el verano del 2010 estudiando .NET, haciendo entrevistas. Hubo 2 entrevistas que no me cogieron, y a la tercera sí que me cogieron. Y ya en ese trabajo fue cuando yo me empecé a dar cuenta, a medida que yo iban pasando los días, las semanas, pues que yo empecé a llamar un poco la atención por mi forma de trabajar, ¿no? Yo aplicando esos conceptos pues de testing, yo escribía mis tests, yo trabajaba con diseño de software, mi código era fácil de leer. Entonces, claro, eso empezó a llamar un poco la atención de mis compañeros, y resulta pues que al final acabé con el tiempo formando a todos y dándoles un curso de esas cosas que a mí me había enseñado tiempo atrás mi tutor de la primera empresa. Y esto es una situación que se ha repetido varias veces, porque yo he ido cambiando de empresas, he ido cambiando de tecnología, he trabajado con Visual Basic 6, con .NET. Dentro de .NET, pues he trabajado con aplicaciones de escritorio, backend, luego pasé también a iOS, a Android, he trabajado con React, con Flutter, y por todas las empresas que he ido pasando, cuando había un cambio así de tecnología, pues yo siempre estaba un poco como de tapadillo tecnológicamente por debajo, y al final acababa pues impartiendo cursos de diseño de software y testing en todas las empresas por las que pasaba. Entonces, bueno, eso me dio que pensar, y en el 2016 decidí hacerme freelance, ofreciendo servicios de desarrollo en las tecnologías que yo sabía,
y luego parte también de mis servicios cursos de testing y de arquitectura. Entonces, esos cursos yo los llevo impartiendo unos 7 años desde que me hice freelance en empresas y bueno, el año pasado, no, este año en febrero, hice la primera edición del curso de Clean Architecture en abierto, porque había diferentes pues personas particulares o empresas que tenían uno, dos, tres empleados que no podían acceder al curso donde yo ponía el límite en 6 empleados y bueno, pues me solicitaban que si podían hacer el curso. Al final me decidí a hacerlo en abierto y lo hice en febrero de este año, donde casi todos los participantes eran suscriptores de la newsletter y ahora el mes que viene voy a hacer la segunda edición. Y bueno, es un poco este es mi background, mi historia y el porqué de los cursos que imparto a día de hoy. Ujú. Muy interesante, vamos, yo, bueno, pues, te sigo por la newsletter y tal, y más o menos ya estaba al corriente de esto, pero una de las cosas que has comentado y comentas en tu newsletter es, pues, el hecho de que a lo mejor, pues, llegabas a un sitio y parecía como que esa tecnología en particular o esa biblioteca, ese framework, ese nuevo lenguaje, lo que sea, no lo dominabas tanto por lo que te contrataban, pero después finalmente salía Hmm, toda esa parte que habías aprendido bueno, habías aprendido, cogiste las bases en tu primera hmm. etapa. Muy Sí, interesante. Ujú, sí, ahí yo en mi experiencia, al final las tecnologías a mí me ha costado menos aprenderlas trabajando en el día a día con ellas de lo que a otras personas les cuesta el entender el diseño de software o el testing. Son conceptos más abstractos y que cuesta más coger. Y la ventaja de ese tipo de conceptos es que no son efímeros, o sea, se van acumulando con el tiempo y vas incrementando y profundizando un poco más en ese tipo de conocimientos y no es como un poco las tecnologías, las librerías, ¿no? Que se van quedando soletas, las de Precan o partes de frameworks. Esto no, esto siempre va creciendo la bola de nieve y cada vez vas profundizando un poco más en ese tipo de conocimiento. ujú, totalmente. Todo esto que estás comentando me viene a la cabeza el concepto este que se llama ahora esto del T-shape, ¿no? Ujú, Que se puede llamar de muchas maneras, pero al final es que, digamos, que tú tienes una rama tecnológica de la que dominas. Yo, por ejemplo, soy de Android, pues yo sería de Android, ujú, pero después también hay otras partes. Y este conocimiento de arquitectura, de testing y tal, es como que es súper transversal. ¿Qué ujú. opinas tú de esto del T-shape? Hmm. Sí, yo lo conozco más como el modelo T de conocimiento Ujú, y es que muchas veces no nos damos cuenta de que nos cuesta salir del ámbito, pero esto es algo que fuera del desarrollo de software ya existe, ¿no? ujú, Y el modelo T de conocimiento surge de la diferencia entre especialistas y generalistas y eso lo encuentras en los animales, en la naturaleza. Hay animales que son especialistas, como puede ser el koala o el oso panda, que tienen una alimentación muy concreta y muy especialista y cuando eres demasiado especialista el peligro que tienes es que eres más vulnerable a cambios del entorno, ¿no? A mí eso ujú, me ha pasado muchas veces desde el punto de vista en el desarrollo de software, de estar en una empresa trabajando con una tecnología, de repente no hay proyectos para esa tecnología y una de dos, o abarcas y abres el abanico a otras tecnologías o te quedas sin trabajo, ¿no? Entonces, en ese sentido, el modelo T de conocimiento lo que trata es como que tengas los dos mundos, ¿no? Que seas generalista por una parte y especialista en otra. Yo en mi caso, mi fuerte son pues el desarrollo de software, la arquitectura y el testing, y en lo que soy un poco más generalista es en las tecnologías. Esto es lo que sucede es que yo tecnológicamente, seguramente cuando no soy el que más conocimiento a nivel de profundidad tiene en una tecnología, sí que trabajando en el día a día voy adquiriendo y voy teniendo lo suficiente para sacar el trabajo en el día a día, pero mi punto fuerte está en la calidad del software. Entonces, hay muchas maneras de organizar lo que es el modelo T de conocimiento. Como tú dices, puede ser que tú profundices en Android, pero también seas capaz de tocar algo de iOS o de Flutter, pues si te quedas en el mundo un poco mobile. Entonces, esa es un poco la idea o como yo entiendo el modelo T de conocimiento. ujú. Muy interesante, Churcho, porque además el tema está en que normalmente pues se dice lo típico de pues te especializas en una cosa, rama tecnológica propiamente Uh -huh, dicha, Android o
iOS, backend, frontend, de la tecnología la rama tecnológica que sea, y porque eso es lo que te va a dar más dinero, ¿no? Pero claro, la historia está en que muy poca gente se especializa en lo más importante de todo. Entonces, eso pues a lo mejor da más dinero aún. Así que, vamos, me parece muy, muy, muy interesante. Te quería preguntar por... Vamos a ver. ah, Tú a lo mejor dominas un montón el tema de arquitectura y de testing, pero me has comentado que has ido tocando diferentes ramas tecnológicas, Sí. de hecho incluso hasta Flutter, lo último que estabas comentando. ¿Cómo te las apañas cada vez que tienes que dar un salto de una rama tecnológica Ujú, para ser productivo? ujú. ¿Qué haces? O sea, yo, por ejemplo, la última vez que hice un salto tecnológico fue, yo estaba trabajando con Android y salté a React. Y yo tengo como una especie de sistema montado, ¿no? En el que yo pues me hago un curso, ¿no? Un curso sobre esa tecnología y luego voy practicando, voy haciendo catas, voy haciendo ejercicios sobre esa tecnología, lo voy asimilando y luego para mí cuando lo termino de rematar es cuando comparto ese conocimiento de lo que estoy aprendiendo. Porque Qué hay bueno. una cosa que me gusta, que es que hasta que no sabes explicar algo, no lo entiendes bien. Ese es un poco como mi mantra. Entonces, el publicar entradas en el blog o compartir en la newsletter, a mí me supone como un estresor en el buen sentido claro, no puedo estar poniendo tonterías, entonces lo tengo que entender yo muy bien antes de poder contarlo. Y muchas veces me he visto en la situación de que no era capaz a lo mejor de explicarlo todavía, entonces yo me daba mi tiempo, seguía ahí con mis ejercicios y cuando yo ya era capaz de transmitir los conocimientos que yo estaba aprendiendo, es cuando yo más o menos ya me daba por adquiridos esos conocimientos y poder empezar a trabajar con ellos. Sí, sí, súper interesante. A ver, vamos, doy fe de ello porque también al crear contenido y cuando, sobre todo cuando lo tienes que hacer por escrito en el blog Ujú, y tal, pues hay veces que a lo mejor no lo acabas de entender del todo o aunque pensaras que sí, pero cuando te pones a escribir sobre ello y tienes que reflexionar y explicarlo de una manera que se entienda y demás, es cuando ujú. se acaba de afianzar. Eso me lleva a una pregunta que te quería hacer, evidentemente, que es un poco genérica, pero puedes responderla como quieras, que es, ¿qué es lo que piensas de la creación de contenido técnico, de programación? Ujú. A ver, yo creo que lo que te digo es importante para terminar de asentar conocimientos. Sí que es verdad que está muy generalizado el compartir contenido técnico muy sencillo, ¿no? Sí que es verdad. Entonces, también, o sea, ahora tenemos un problema de que hay mucha gente compartiendo, pero lo difícil es escoger el contenido de calidad. Entonces, yo creo que en mi caso particular, forma parte de mi proceso de aprendizaje. Yo siempre cuando estoy aprendiendo algo lo acabo compartiendo, por lo que te he comentado antes. Y yo siempre le trato de dar un grado de complejidad. O sea, yo, por ejemplo, cuando estaba aprendiendo React, yo publiqué unos artículos y unos ejemplos que subía a GitHub que están open source y que a día de hoy esos ejemplos los utilizo en mis cursos de Clean Architecture y mucha gente me ha contactado para el curso a raíz de ver esos ejemplos de código y yo creo, en mi caso particular, forma parte de mi proceso de aprendizaje, pero sí que es verdad que es raro que encuentres documentación técnica o ejemplos que profundicen un poquito más allá. Es un poco, hay que saber elegir muy bien. Sí, totalmente de acuerdo. Al final hay mucho donde elegir, pero a veces que cuesta separar un poco la paja del trigo. Mm. Sí, tú que, vamos, que no, vamos, que ya llevamos un recorrido, pues al principio cuando empezaras en tu carrera profesional, pues irías a la biblioteca a ver libros de programación y tal. Hoy en Ujú. día bueno, lo tienes todo ahí, pero claro, hay tanto y es un dilema, es un dilema. Prefiero Mm. no andar demasiado en ello. Bueno, vamos a por un tema un poquito, una pregunta un poquito más ligera. Y es, bueno, igual te pillo aquí, no lo sé, porque no sé si habrás comprado algo dentro del último año,
Pero bueno, voy al lío. ¿Hay algo que dentro del último año que hayas comprado que cueste menos de 100 euros que digas, wow, esto me ha cambiado la vida? A ver, tanto como cambiarme la vida, no, pero no tiene nada que ver con el código y sí tiene que ver con el código, porque al final, ya te digo que al final el buscar asociaciones que en principio no son del ámbito del desarrollo, pero que te lo puedes llevar al desarrollo perfectamente. Hay dos libros que yo me he comprado este año que para mí son buenísimos, que uno es Hábitos Atómicos Hombre, y otro es Antifrágil. sí, sí, sí. Antifrágil también, esos dos libros son muy, muy buenos. Y además que el aprendizaje que te llevas ahí lo puedes aplicar en tu día a día y en el desarrollo de software y en el código. Ujú, ujú. Totalmente, totalmente. Da la casualidad, da la casualidad que hoy me ha llegado el Hábitos Atómicos para Anda. regalárselo a un amigo, porque es que es un, vamos, recomendadísimo. Dejaremos los links bueno, a la página de James Clear, que es el autor, ahí en las en la entrada del episodio que será, pues no lo sé. Pero no sé qué número de episodios será ahora mismo, pero lo que sí que sé seguro es que será gaymoreno.soy/churchodev con XX y por supuesto acabado en V. Em, ¿Cuál ha sido tu mayor reto de programación o laboral desde que empezaste tu carrera profesional? Yo ha habido varias veces que se me ha dado la circunstancia de que cuando cambiaba de tecnología, está un poco hilado con lo que hablábamos antes de ejemplos de código, yo buscaba, por ejemplo, cuando pasé a React, yo decía, vale, voy a pasar a React, pero yo no me voy a poner a programar como hace la documentación de React, porque la documentación de React está pensado de forma horizontal y yo lo tengo que hacer verticalmente para el negocio de mi cliente, de lo que él necesita. Entonces, para mí era importante el aprender cómo hacer una buena arquitectura o diseño de software en React. Y me encontré que no había mucha documentación al respecto. Ahora ya sí que parece que hay un poquito más si buscas. De hecho, a mí me han llegado a decir que los artículos que yo escribí sobre Clean Architecture en React, que era lo único que encontraban en React. Entonces, el hecho de ese conocimiento que yo tengo, que traigo desde el principio, por suerte, que me lo enseñaron hace muchos años, el, el ver cómo esos principios, aplicarlos indiferentemente de la tecnología, el ir aplicando esos principios, aunque no sea algo muy popular en ese momento en esa tecnología, es algo que para mí muchas veces ha sido un reto. Y yo me digo, porque claro, cuando no, cuando de alguna manera eres de los primeros en intentar hacer algo en una tecnología que, por ejemplo, en Android es muy habitual desde hace muchos años, pues gracias a Karumi, gente como Jorge Barroso, como Pedro, el tema de Clean Architecture en Android está como muy asentado, ¿no? Entonces, es fácil desde hace años que tú te metas en el mundo de Android, cualquier web, cualquier artículo y encuentres formas de cómo hacer Clean Architecture en Android. Incluso luego, desde hace unos años también, la propia documentación de Android te ayuda en cómo hacer arquitectura dentro de Android, pero en React no, porque como lo habitual es que todo esté en el backend, pero luego hay circunstancias en que todo no está en el backend. Puede ser que tú te estés conectando a un backend que sea de terceros, que no sea tuyo, necesites tener la lógica de dominio en el frontend o necesites hacer cosas cuando estás en modo offline. Entonces ahí también vas a tener lógica de dominio. Y eso no era tan habitual cuando yo empecé a trabajar con React. Y entonces ahí vale, estoy en otro entorno nuevo, pero voy a ver la manera de cómo aquí, aprovechando lo que me ofrece React, puedo aplicar los principios que yo creo que se deberían de aplicar. Eso yo diría que es lo que me ha supuesto un reto. Ujú. Muy interesante. Una pregunta contundente. ¿Qué es para ti un desarrollador senior? A ver, para mí un desarrollador senior es el que acude cuando hay problemas. Muy bien. Se podría resumir en eso. Hay veces, y luego eso se puede desarrollar mucho más, ¿no? Es pues una persona que te resuelve los problemas. O sea, no es una persona que es especialista en algo, porque muchas veces resolver un problema requiere de tocar parte de esa especialización, pero parte de otra que no. Entonces, yo creo que lo resumiría de esa manera. Cuando tú hay un problema, la persona a la que acudes es un programador senior. Si tienes dudas de si acudir a esa persona,
seguramente o no es senior o es demasiado, es senior pero muy especialista en una parte y lo que tú necesitas solucionar crees que no va por ahí o crees que no te va a poder ayudar o tienes dudas. Ujú. Vale, te lo voy a poner difícil. Un desarrollador que no sepa ni de arquitectura ni de testing, ¿se podría Ujú. considerar senior o senior? Perdón. A ver, yo creo que no, porque al final una persona que no entienda de testing automático va a crear un software que no va a ser del todo fiable. Y aparte del testing automático, también te pone en disposición de crear un software que sea fácil de cambiar en el futuro, porque está un poco ligado, ¿no? Es como, a mí me gusta decir que es como nadar y el agua, no puedes hacer una cosa sin la otra. Entonces, si tú tienes test, lo más normal es que si tienes conocimiento de diseño de software, acabes creando un software que va a ser fácil de cambiar en el futuro. Si no tienes ni idea de testing automático ni diseño de software, yo diría que es complicado. Sí, estoy completamente de acuerdo. Y es algo que hay veces que yo creo que el testing es algo que cuando yo me tiré muchos años sin saber hacer testing y lo intentaba, pero nada, es que se ve que era cortito y no me daba para más y no acababa de entender todas las piezas y entonces, claro, pues Ujú, no aprendía testing. Aparte, al principio en Android pasaba algo parecido. Cuando empecé yo en Android, todo se metía dentro de las activities y ni había ujú, arquitectura ni nada. Pero bueno, al margen de eso, cuando aprendí a hacer testing me di cuenta de que no tenía ni idea, por no decir algo más fuerte y malsonante, que no tenía ni idea de programar hasta cuando aprendí a hacer testing y dices, ujú. vaya, esto, por no decir otra palabra malsonante, vaya, esto es una pasada. Y a partir de ahí, Mm. pues claro, es como que ya no entiendes el programar sin tus test. Y me ha gustado mucho eso de nadar sin agua, porque claro, ¿cómo vas a programar sin hacer test? Bueno, Ujú. mal. Puedes programar, pero mal. A ver, No sé. puedes hacer testing manual, pero claro, es que eso no escala. Eso, y aparte eso no Ah, te va a hacer, eso puedes verificar lo que estás creando, pero no te garantiza que el software luego sea fácil de cambiar. Y el testing automático, los test unitarios y otro tipo de test, sí te lo. totalmente. Bueno, te he preguntado antes cuál había sido tu mayor reto, pero también habrás tenido unos cuantos que otros logros. ¿Cuál ha sido tu mayor logro? Mi mayor logro, pues bueno, yo diría el trabajo remoto 100% y la flexibilidad que tengo a día de hoy, que me permite llevar a los niños al colegio, tener un horario totalmente flexible, trabajar por la tarde si lo necesito, por la mañana. Yo creo que ese es mi mayor logro. Mm. Vamos, chapó. Sí, 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 completamente de acuerdo. Es como que ya no hay vuelta atrás, ¿eh? Sí, Una vez no. empiezas a trabajar desde casa es muy complicado ya. Y más un día como hoy aquí en Madrid con lo que llueve, imagínate cómo estarán las carreteras y demás. Sí, déjate, déjate. Muy bien. ¿Alguna anécdota que te haya pasado durante estos 21 años Mm, trabajando profesionalmente como sí, programador? tengo dos. Ujú. La primera fue el primer día de mi clase en el módulo de desarrollo de aplicaciones, que estas las suelo contar muchas veces pues, en formaciones o con compañeros para desmitificar un poco el que hay que tener muy claro lo que quieres cuando te empiezas a estudiar lo que sea, ¿no? Ujú. A mí me gustaba trastear con los ordenadores, pero yo no sabía lo que era un programar, un lenguaje de programación, yo no tenía ni idea. Entonces, cuando llegó el momento de hacer la selectividad, yo la hice, pero decidí no hacer la carrera y hacerme el módulo de grado superior. Y había dos opciones, estaba el de desarrollo y el de sistemas. Entonces yo le pregunté a mi hermano y le dije, mi hermano estudiaba en una academia de informática y me dijo, mira, el desarrollo de aplicaciones es crear aplicaciones o crear webs y el de sistemas pues tiene que ver con configuraciones, cacharrear, estar con los cables y yo dije, bueno, a mí esto de crear creo que me llama más la atención. Entonces yo me metí en ese módulo y el primer día de la clase, pues cuando el profesor te explica el temario, cuál va a ser y demás, yo entré ahí sin saber lo que era programar. Yo iba a crear cosas, pero no tenía ni idea de nada más. Y recuerdo que el profesor dijo, pues no sé, vamos a estar viendo conceptos de programación tal, y luego a partir de no sé qué fecha empezaremos a ver el lenguaje de programación C. Yo me di la vuelta que tenía dos repetidores y les pregunté, digo, ¿qué es C?
y lo único que me dijeron es, vas a flipar. Entonces, ese fue mi contacto, mi primer contacto con la programación. Es decir, yo me metí en un módulo de programación sin saber lo que era programar. A mí me gustaban los ordenadores y ya está. Y entonces es un poco el mensaje que yo siempre lanzo de seguir un poco tus áreas de oportunidad, con lo que tú te sientes cómodo y a gusto, y que tampoco tienes que tener tan claro, yo quiero hacer esto, quiero ser esto, porque luego siempre puedes cambiar. Y lo importante es que hacia donde tú te lances, que sea algo que te pique el gusanillo, que te guste y no, aunque no lo conozcas muy en profundidad. O sea, yo sé que hay gente que lo mismo han pasado por aquí, o en otros podcasts que dicen que llevan programando desde los 15 años. Yo no. Yo con 18 me planté en mi primera clase de programación y no tenía ni idea de lo que era programar. Esa es la primera anécdota. Y luego la segunda, que también la he contado ya varias veces, bueno, cuando yo iba pasando por diferentes empresas, ¿no? Y cuando me fui dando cuenta del valor que tenía un poco el conocimiento que yo traía de base, pues empecé a poner en valor eso en las entrevistas de trabajo, ¿no? Entonces, yo hubo un momento en el que no iba a entrevistas de trabajo a que me entrevistaron, sino que yo iba a entrevistar también. Entonces, se convertía en una entrevista bidireccional. Entonces, yo recuerdo la primera vez que lo hice, que me estaba entrevistando una persona. Entonces, yo cuando terminó la entrevista, le dije, bueno, ¿has terminado ya la entrevista? Y me dice, sí, digo, ahora empieza la mía. Tengo yo una serie de preguntas también que hacerte. Y claro, la persona se quedó así un poco sorprendida. Y yo le empecé a hacer preguntas. Digo, ¿cómo enfocáis el diseño de software, el testing? ¿O cómo enfocáis el refactoring? ¿Hacéis para el programming? Yo empecé a hacer una serie de preguntas. Claro, no sabía ni dónde meterse. La primera vez que hice ese cambio de actitud, yo le notaba que como que los nervios se trasladaron totalmente hacia el otro lado y era la otra persona la que dudaba. Y yo no lo hacía mala, yo simplemente quería conocer el sitio donde iba a entrar. Había, con la experiencia, visto en qué tipos de empresa era más interesante entrar y en cuáles no. Y yo simplemente tenía el objetivo de sacar información para ver si me interesaba a mí entrar en esa empresa. Y entonces esa es la otra anécdota que al final el mensaje es que las entrevistas son bidireccionales y muchas veces se nos olvida. Totalmente. Yo me imagino que eso ya pues hace bastante tiempo. Hoy en día supongo que ya es más normal que lo haga la gente, pero vamos, me imagino a la persona que a lo mejor era de recursos humanos, tal, que no sabía de lo que está afrontando y, Dios mío, tierra trágame, no tengo ni idea. Muy guay. Te preguntaré ahora y después sobre un libro y una formación, pero Ujú. antes de eso, poniéndonos así un poco filosóficos, así como tratando de hacer como un viaje al pasado, ¿qué le dirías a tu yo del pasado cuando, por ejemplo, cuando justo empezaste en esa clase de C, que es la primera vez Ujú. que supiste de ese lenguaje de programación? ¿Qué le dirías? ¿Qué le dirías para O ayudarle sea, a lo que le espera? yo siempre a la gente que empieza, que tengo la oportunidad de darles consejos y de lo que yo tuve mucha suerte de aprenderlo desde el principio es diseño de software y principios por encima de librerías y de frameworks. Al Ujú. final, y algo que te hace ver que esto es cierto son los libros de programación. O sea, los libros de programación sobre librerías y frameworks se quedan obsoletos enseguida y, sin embargo, los de diseño de software y testing se convierten en clásicos. Entonces, es que no hay mejor ejemplo que ese. Sí, totalmente. Muy buena. Em, Hemos viajado al pasado, vamos hacia el futuro, de momento cercano. ¿Dónde te ves en 3 meses? Pues muy parecido a como estoy ahora. Como freelance, espero. Seguir con mis formaciones y con mis servicios de desarrollo y un poco muy parecido a como estoy ahora. No visualizo grandes cambios de aquí a 3 meses. ¿Y de aquí a un año? Bueno, de aquí a un año sí que hay alguna cosa que estoy preparando relacionada con la newsletter, pero bueno, todavía prefiero no adelantar nada, más que nada porque por si luego cambio de opinión, no por otra cosa. Estoy preparando cosas y seguramente pues cuando lo vaya a lanzar, si finalmente lo lanzo, lo comunicaré a través de la. Muy bien. ¿Y en 3 años? En 3 años,
Me gustaría trabajar menos horas. Muy bien. Trabajar menos horas es un objetivo que tengo más a largo plazo y bueno, estamos en ello. Muy bien, muy bien. Me gusta. Vale. Me imagino por dónde irán los tiros, pero ¿qué libro nos recomiendas de programación? O De libros. programación, libros, desde el de TDD de Ken Beck, trabajando efectivamente con código legado de Michael Feathers, que ese es el buenísimo. Ujú. Cualquiera de Martin Fowler, que aunque tengan 20 años, son de esos libros que tú coges y aprendes 20 años después. Y se da. Con este tipo de libros lo que sucede es que tú los leíste en su momento y hay cosas que pasas por alto porque no estás preparado para adquirir ese conocimiento todavía, no estás en posición de entenderlos ni siquiera, y lo lees a lo mejor 10 años después y dices, ostras, qué cabrón este, si aquí ya hace 10 años o hace 20 años, lo que yo aprendí ayer y lo he entendido, este ya hace 20 años hablaba de esto. Entonces, cualquiera de esos libros relacionados con los que yo digo que se convierten en clásicos son los que yo suelo recomendar. Ujú. Me lo esperaba, me lo esperaba, pero vamos, muy bien, muy bien. ¿Y formación? ¿Qué formación recomiendas? Que no sea mía, ¿no? No, no. Hombre, desde luego las tuyas tienes que recomendarlas. ¿Qué formaciones recomiendas tuyas y después alguna A que ver, no yo sea tuya? formaciones mías tengo la de Clean Architecture, tengo una también de testing y una de trabajar con código legado. Y luego formaciones que no sean mías, hay muchas empresas o que están un poco alineadas con mi forma de ver el desarrollo y cualquiera de esas empresas va a estar bien. O sea, Codesai, que es una empresa que también hace formaciones de testing o de refactoring y demás. Codium también es una empresa que hace formaciones de este estilo. Ha lanzado hace poco una de testing Software Crafters. También cualquiera de este tipo de formaciones son las que yo recomiendo. Ujú. Muy bien. Y para rematar no, para rematar la faena de recomendaciones, ¿le recomendarías a la gente que escucha y ve el podcast alguna membresía? Membresía, por un poco por seguir la misma línea, membresías que he estado, de las que yo conozco y en algún momento he estado dentro. La de Codely está muy bien. La de Codely está muy bien. Se centran un poquito más en arquitectura que en la parte de testing o trabajar con código legado, pero bueno, está muy bien. Y así un poco más enfocada en la línea de diseño de software y demás, no conozco yo ninguna. No conozco más. Diría la de Codely. Muy bien, muy bien. Muy bien, Churcho. Estamos ya llegando al final de la entrevista barra charla entre desarrolladores. Y te quiero preguntar por la persona que, igual que estás tú y aquí, que estará en un próximo episodio del podcast. ¿A quién te Ujú. gustaría que trajéramos? A mí me gusta mucho, que además ha sacado también un libro hace poco. Cada vez que habla de esas personas que aprendes simplemente con escucharle hablar, y es Carlos Ble. Me gustaría ver por aquí a Carlos Ble. Bien apuntado queda. Muy bien, pues estupendo. La verdad es que, vamos, una entrevista súper redonda, Mm. un montón de valor, un montón de insights súper interesantes. Muchísimas gracias por estar Nada, a ti aquí, por por invitarme. a acompañarnos. Y por cierto, si el que no lo conocíais, meteros directamente ya en su web, registraos en su newsletter, que cuenta unas historias súper, súper chulas y tienen un final feliz si le dais al link que es para ir para apuntarse a los cursos que hace. Bueno, Churcho, de nuevo, muchísimas gracias. Por último, ¿dónde te puede encontrar la gente? Tu web, username en redes sociales y todo esto. A través de la web, ahí luego pueden acceder a todo, sursodep.com es la web, y desde ahí pueden acceder a la newsletter, redes sociales, al contenido que comparto de forma pública, y a través de la web pueden acceder a todo lo que necesiten. Muy bien. Pues muchísimas gracias y un abrazote. Nada, Hasta venga, luego. hasta luego. Si te ha gustado el contenido, dale un like, deja un comentario y suscríbete. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazote.